El amarre que me destruyó, compartido por Eduardo Liñán. Nunca pensé que el deseo podría llevarme tan lejos, hasta el punto de perder mi alma en el oscuro sendero de la brujería. Morí perdidamente de un hombre que era jefe de mi antiguo trabajo, era un hombre atrapado en un matrimonio del que quería liberarlo. No me importaba el lugar que destruiría ni los corazones que rompería, estaba atrapada por la ambición y el deseo malsano de tenerlo únicamente para mí. Así como desesperada, acudí a una señora esotérica, conocida en los rincones más oscuros de la ciudad. Su nombre me advertía de las cosas de las que era capaz la bruja, mira le decían, su reputación le precedía y era una mujer capaz de alterar los destinos y torcer la realidad con sus poderes, según me había relatado unas personas que ya habían pagado por sus servicios. Recuerdo la primera vez que crucé la puerta de su casa, una vieja estructura decrépita, rodeada de veladoras, figuras de la muerte y un silencio antinatural. Mi corazón latía con fuerza, y no por el miedo, sino por la emoción de obtener lo que tanto anhelaba, un hombre prohibido. La esotérica era una anciana de mirada penetrante y una voz algo ronca que me recibió como si me hubiera estado esperando. Le expliqué mil deseos sin titubeos, y ella, con una sonrisa maliciosa, luego de darle una calada a un cigarrillo y prenderle un incienso a una de sus muertes de color negro, aceptó ayudarme. El precio, claro estaba, no sería dinero, joyas, objetos personales y muchas consultas posteriores para hacer mi trabajo y mis peticiones. Todo comenzó a desaparecer de mi vida para alimentar sus ritos, casi me quedo en la ruina cuando comenzó a pedir préstamos. Al principio, parecía un pequeño sacrificio por un bien mayor, pero como no veía resultados, algo me estaba indicando que era víctima de un fraude. Con cada visita, con cada nuevo amuleto que me entregaba, sentía que mi objetivo estaba más cerca, pero entonces, los malos cambios empezaron, y no para mi beneficio. Al principio fueron cosas sutiles, y de pronto comencé a mirar como si algo se moviera rápidamente entre los rincones oscuros de mi casa. Luego, empezó a escuchar voces apenas audibles, pero presentes en las penumbras de la noche. Después vinieron los accidentes, pequeñas lesiones que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Despertaba con rasguños, moretones, y a veces miraba mis ojos enrojecidos por alguna extraña razón. Acudí a médicos y, aparentemente, no tenía nada, y finalmente, esas enfermedades aparecieron con mayor fuerza. Mi cuerpo, otrora sano, comenzó a decaer lento, y cada día, como si algo muy malo se alimentara de mi vitalidad, me estaba debilitando. Había días incluso en los que no podía ni siquiera levantarme de lo agotada que estaba. Cada vez que acudía a la esotérica, la desesperación crecía, ella pedía más y yo estaba dispuesta a cualquier cosa para lograr mi objetivo. Entregaba todo lo que me pedía, pero a cambio de esto, la presencia de estas entidades oscuras se estaba intensificando. Sentía sus miradas cuando dormía en la habitación y sentía su odio y deseo de destruirme cada noche. Susurros de esta tumba me mantenían despierta, cuando despertaba, un cansancio profundo se apoderaba de mí. Y entonces ocurrió lo impensable, evidentemente, las noches de mi casa se habían convertido en un tormento. Lo que antes era un refugio tranquilo, ahora estaba infestado de una presencia oscura que se alimentaba de mi desesperación. Todo había ocurrido a partir de mi ambición, cada espacio, cada sombra era un recordatorio de las consecuencias de mis acciones. Sabía que había abierto una puerta que nunca debí tocar, y ahora las entidades que había desatado estaban reclamando su precio. Pero no debía ser así, debía tener la felicidad y estar con el hombre que amaba, y no con seres del inframundo que cada vez hacían más presentes en mi realidad. Sobre todo, esto era evidente en las noches, cuando la ausencia de luz invitaba a estas presencias a atormentarme. Una noche, en particular, se volvió insoportablemente real. Me había acostado temprano, esperando encontrar algún alivio en el sueño, pero este nunca llegó. Sentía una presencia, una tensión en el aire, como si algo maligno estuviera acechándome, esperando el momento adecuado para atacar. Cerré los ojos tratando de calmarme, pero fue inútil. De repente, las sábanas comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose lentamente hacia el pie de la cama. Me quedé paralizada, y el miedo se hizo presente en cada fibra de mi ser. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, sentía un toque frío en mi brazo, como si unas manos invisibles me estuvieran acariciando con una intención perversa. Las caricias se volvieron más agresivas, me clavaban los dedos, y algo me estaba jaloneando la ropa, dejándome marcas en la piel. Era una locura, y tenía mucho miedo. No podía ver, pero sí podía sentir, entonces, una presión insoportable rodeó mi cuello.
Manos invisibles, fuertes y decididas, comenzaron a ahorcarme. Intenté luchar, pero no había nada que pudiera agarrar, nada contra lo que pudiera defenderme. Mis pulmones ardían y la desesperación se mezclaba con el terror absoluto. Voces comenzaron a llenar la habitación, gritos estridentes y malignos que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Esto es lo que querías, decían. Este es el precio de tu ambición. Cada palabra perforaba mi mente, haciendo que el arrepentimiento se convirtiera en un dolor físico intenso que iba en aumento. La sofocación era más que evidente, estaba sintiendo la muerte de cerca. Aquellas cosas extrañas que surgían de las paredes se transformaron en algo difuso, estaban adquiriendo formas grotescas, como criaturas sacadas de una pesadilla. Entre ellas, una figura destacaba, alta, delgada, con extremidades largas y una especie de ojos brillantes que irradiaban odio. Su presencia era sofocante, como si toda la habitación estuviera impregnada de su maldad y pesara. Sentía mi cuerpo inmóvil y me movía con dificultad, podía sentir su satisfacción al verme sufrir, alimentándose de mi agonía. Luché con todas mis fuerzas, pero la entidad no cedió. La presión en mi cuello aumentaba y las voces se volvían ensordecedoras. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré lanzar un grito, un sonido desgarrador que resonó en la oscuridad. Las manos invisibles aflojaron su agarre y pude tomar una bocanada de aire, aunque cada respiración era dolorosa. Cuando las entidades se retiraron, dejándome sola en la habitación, supe que había cometido un error irreversible. Mi deseo malsano y mi ambición me habían llevado a este punto, y ahora estaba pagando el precio. Las marcas en mi piel, el dolor en mi cuello y el eco de las voces en mi mente eran un recordatorio constante de mi caída. Mirar alrededor, viendo las sombras que todavía parecían moverse, supe que nunca estaría sola de nuevo. Había liberado algo que no podía controlar, algo que se aseguraría de que mi vida fuera un infierno. En ese momento comprendí la magnitud de mi error, había cruzado una línea que no debía cruzar, y ahora estaba atrapada en un abismo del que no había escape. La ambición y el deseo que una vez me impulsaron, ahora se vertían en cadenas que me arrastraban hacia la locura. Ya me había olvidado de mi primera intención y deseaba que todo terminara, ya no quería estar con ese hombre, a sabiendas de lo que estaba provocándome. Estaba atrapada en una pesadilla, mi propia creación, rodeada de entidades malignas que no conocían la piedad. La señora esotérica, en cada encuentro, parecía lamentarse de mi desgracia, su risa macabra era el común. Aunque ya no me pedía dinero, decía que debíamos hacer algo mientras mi vida se desmoronaba. Entonces lo supe, ella hizo todo lo posible para dañarme y que pagara el precio, y debía darle dinero ahora para liberarme de las cosas que me hizo. Había sido engañada y no me había dado cuenta. Mirándome al espejo, veía a una mujer que apenas reconocía, tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el espíritu quebrado, más pobre que nunca. Y ella aún no terminaba, me había convertido en un espectro de lo que había sido, todo por un amor que nunca me perteneció. En el fondo, una voz oscura me decía que ya no había marcha atrás, que el camino de mi redención estaba perdido para siempre. La desesperación y el miedo me habían llevado a buscar cualquier solución, no importaba cuál improbable pareciera. Alguien me recomendó a otra señora, alguien que no cobraba, o al menos, eso era lo que decían. Pero aunque hubiera pedido dinero, no hubiera podido pagarle, estaba atrapada en el horror de una realidad que había creado y ahora no podía escapar. Si te ha resonado esta historia y quieres explorar más relatos que te hagan reflexionar sobre el deseo, la ambición y las decisiones que tomamos en la vida, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas las próximas historias que profundizan en la experiencia humana. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y desafíe. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje.